Buen día, estudiantes del subprograma de Sociología del Desarrollo. Hoy veremos el cuarto módulo, la etapa final del análisis y la redacción del informe de investigación cualitativa. Este tiene como propósito explicar los aspectos relacionados con la etapa final del análisis y la redacción del informe de investigación cualitativo. Conocer los criterios en los que se fundamenta el análisis de datos cualitativos, así como los pasos requeridos para llevar a cabo dicho análisis. Las bases para la redacción del informe de investigación cualitativo y los requisitos de calidad que han de cumplir las conclusiones presentadas en el informe final. Análisis final de los datos en la investigación cualitativa. Analizar supone hacer un buen uso de la información. Las formas de analizar la información están relacionadas con 4 cuestiones fundamentales. Tenemos la validez, tenemos la representatividad, tenemos la teorización y tenemos la fiabilidad. La validez se define como un estándar de rigor científico, independientemente del enfoque que se adopte una investigación, ya que el propósito de todo estudio es buscar resultados creíbles y confiables. La validez es la que se utiliza para responder a la pregunta: ¿hasta qué punto lo averiguado en esta investigación es verdadero? Para Ruiz, en el año 2012, la validez es un criterio de aplicación tanto teórica como práctica. Representatividad. Se concibe como el esfuerzo de exponer claramente los hallazgos de unos sectores pequeños de población. La representatividad es uno de los aspectos más criticados en la investigación cualitativa. Para Tojar, en el año 2006, la investigación cualitativa busca representatividad, aunque no en un sentido estadístico, ni con intenciones de generalización. Sí busca una representación emblemática en la profundidad de las situaciones que se observa. Busca, en cierto modo, la ejemplaridad, lo especial de cada contexto y realidad. En este sentido, la representatividad no depende de la cantidad de informantes o tamaño de la muestra, sino la adecuada selección de las personas bien informadas y con la habilidad para manifestar lo que saben. La teorización. Teorizar es buscar lo que está por detrás de los datos y desarrollar ideas. El tipo de ideas que usamos pueden ser influenciadas por nuestra comprensión, curiosidad o antagonismo teórico. Para Hernández, Fernández y Batista, en el año 2014, la teorización no se refiere a apoyarse en un marco o perspectiva teórica, sino a guiarse en un enfoque teorético transformador. Desde el referencial teórico ayuda a la reflexión, permitiendo explorar y comprender los fenómenos. Desde la perspectiva del conocimiento se hace referencia al establecimiento de los criterios a través de los cuales se determinan la validez y la bondad de una realidad. Así como esta perspectiva, la investigación cualitativa asume un carácter inductivo, es decir, parte de la realidad concreta y de los datos que ésta le aporta para llevar a una teorización posterior.
Es importante acotar en la teorización que la teoría que se genere estará fundamentada en la metodología previamente establecida, en una recolección y análisis sistemático de los datos. Se espera que la teoría se desarrolla durante la investigación y esto se realice a través de una continua interpretación entre el análisis y los datos recabados. A través del proceso de teorización, el investigador descubrirá o manipulará categorías abstractas y relaciones entre ellas utilizando esta teoría fundamentada para desarrollar o confirmar las explicaciones del cómo y por qué de los fenómenos. Fiabilidad. La fiabilidad tiene que ver con la técnica y la coherencia en el sentido de que cualquiera que realice el mismo estudio llegue a la misma conclusión. Para Henry Hoover, en el año 2012, la fiabilidad se entiende como la consistencia de los resultados siempre que estos procedan de idénticas situaciones y con los mismos o semejantes individuos. Este es un punto muy controversial, ya que es obvio que hay algunas cuestiones que serán las mismas para quienes sean que haga el estudio, pero hay otras que hacen por medio de la interpretación y por ende tendrán que ver con los marcos conceptuales del investigador. Asimismo, no hay que olvidar que la investigación cualitativa se basa en la búsqueda de relatos subjetivos. Fiabilidad en los procesos cognitivos. Para Janice Morse en el año 2003, los procesos cognitivos inherentes en el análisis de datos son comprensión, sintetizar y recontextualización. En la comprensión, el investigador debe conocer lo más posible sobre el objeto de estudio y debe aprender todo lo que hay sobre el lugar de investigación, leer y criticar otras investigaciones para comprender las perspectivas subyacentes y luego usar esa información para justificar la investigación y proporcionar un contexto teórico para el estudio. Sintetizar es la capacidad del investigador para fundir varios casos o historias o experiencias con el fin de describir los patrones o comportamientos o respuestas típicos del grupo. Cuando Morse habla de recontextualización, él nos indica que es el desarrollo de la teoría emergente de manera que sea aplicable para otras localidades y poblaciones. En la investigación cualitativa, la teoría es el producto más importante. Es por ende la teoría la que se generaliza y recontextualiza en ambientes diferentes. Pasos para el análisis de datos cualitativos. El análisis de datos cualitativos tradicionalmente es un proceso lento, por lo general requiere más tiempo para procesar y ordenar los datos que para su recolección. Además existen una diversidad de perspectivas para el estudio de la información cualitativa como consecuencia del grado de compromiso y habilidades de los investigadores, los distintos ambientes sociales, las metodologías seleccionadas, así como los propósitos que busca el estudio. Para Coffey y Paul, en el año 2003, señala que los investigadores cualitativos presentan estilos de investigación bastante diferentes, para no mencionar sus distintos talentos y cualidades, de manera que una estandarización de métodos solo limitaría y aún frenaría los más grandes esfuerzos de los investigadores sociales. Pasos para el análisis de datos cualitativos. Para otros investigadores como Álvarez,
Beltramino, Báez y de Tudela establecen en términos generales las pautas básicas sobre el proceso de análisis de datos cualitativos, que se pueden resumir en los siguientes pasos o fases. Primero, obtener la información. Segundo, la transcripción y organización de la información. Y tercero, la codificación de la información. En la próxima lámina veremos cada uno de estos pasos o fases. Pasos para el análisis de datos cualitativos para Álvarez, Corblit y Beltramino, Báez y de Tudela. Obtener la información comprende la etapa de recolección de datos por medio del registro sistemático de notas o diarios de campo, de la revisión de documentos de diversas fuentes, de las entrevistas, observaciones, entre otras técnicas. La transcripción y organización de la información para estos autores, toda la información recabada en los distintos medios utilizados para capturarlas y registrarlas, como las grabaciones de audio o de video, notas de papel, material literario original o fotocopias y fotografías, entre otras. Debe ser transcrita de forma inteligible y detallada en un formato que por lo general es el de texto. En el texto formado por palabras es susceptible de un examen sistemático, ofreciendo la oportunidad de cuestionar y buscar respuestas y conceptos que solo se manifiestan al momento de escribir. Cuando estos autores hablan de codificar la información, consiste en agrupar la información obtenida y transcrita en categorías que reúnen las ideas, conceptos o temas descubiertos, que tienen características similares según la visión del investigador. No podemos dejar por fuera un último paso, que es la integración de la información en el análisis de datos cualitativos. Consiste en relacionar las categorías obtenidas entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. Aquí el objetivo es, una vez que se han encontrado los conceptos y temas individuales, poder elaborar una explicación integrada. Redacción del informe de investigación cualitativo. Uno de los objetivos de escribir un texto científico es el de poder compartir con colegas, con la comunidad científica o bien con la comunidad en general nuestras interpretaciones sobre lo que estudiamos y consideramos relevante. Las interpretaciones son producidas a partir del trabajo de campo, del intercambio de otros investigadores, de la cultura de informes o bien de materiales recolectados por otros pares. En un texto científico argumentamos acerca de nuestras afirmaciones y lo hacemos desde la convicción de que estamos presentando elementos que son los mejores para apoyar nuestros testimonios. Obviamente, al presentar el análisis hacemos una selección de lo que parece ser más pertinente para justificar el problema planteado. El proceso de construcción de texto son aquellas actividades que van más allá de la escritura misma, tareas previas y posteriores a la producción del texto que permite una correcta organización del discurso, así como la de la selección de estrategias para planificar, textualizar y revisar lo que se ha escrito. Vamos a observar cada uno de estos pasos de manera rápida. Planeación. Dentro de esta etapa consideramos también el momento de la motivación. Una vez motivado surge la necesidad y el deseo de comunicar algo. Entonces es necesario encontrar el tema sobre el que vas a hablar o escribir.
Contextualización. Una vez organizadas las ideas, se puede comenzar a escribir o hablar sobre el tema investigado, ya sea que el informe sea presentado en forma oral o escrita. Este tiene sus propias exigencias. Una buena redacción clara y fluida depende del uso adecuado de los diversos elementos de la ortografía, la gramática y el léxico. También tenemos la autorrevisión. Esta etapa transcurre durante todo el proceso de construcción, pues siempre quien escribe debe darse la oportunidad de autocorregirse si lo considera necesario. Finalidad del informe de investigación cualitativa. La finalidad de un informe cualitativo es contribuir con conocimientos prácticos acerca de situaciones específicas, es decir, facilita la comprensión de los procesos de acción de una realidad en un contexto global. Para otros autores como Taylor, Vaughan y Ballesteros, están orientados a entender los fenómenos sociales desde el punto de vista de los protagonistas, donde el investigador construye dentro de lo que las personas consideran como importante, su significado en el contexto en el que se desarrolla. Organización del informe. La estructura del informe de investigación cualitativa debe estar apropiadamente articulada e integrada para tener una visión clara y en un conjunto del proceso, análisis y resultados del fenómeno social estudiado. Podemos observar más o menos lo básico que debe contener esta organización del informe. La introducción, las bases teóricas prácticas de la investigación, el contexto de la investigación, proceso de investigación y las conclusiones de la investigación. Requisitos de calidad que han de cumplir las conclusiones presentadas en el informe final de investigación. La calidad de un informe de investigación cualitativa radica fundamentalmente en el cumplimiento de requisitos éticos y técnicos que le proporcionan credibilidad y significación al proceso y a los resultados del estudio. Para lograr estos requisitos es necesario tomar en cuenta estándares básicos de calidad como la objetividad, confiabilidad, validez interna y validez externa. En la próxima lámina desglosaremos estos tres elementos. Requisitos. Dentro de los requisitos de calidad han de cumplir las conclusiones presentadas en el informe final. Tenemos la objetividad. En la investigación cualitativa, la objetividad se refiere a la confirmabilidad, que equivale a captar el mundo de la misma forma que lo haría alguien, sin perjuicios ni llevado por intereses particulares. La objetividad puede ser de dos formas. Una objetividad relacionada a la persona, es lo que nosotros llamamos la ontológica, que consiste en la voluntad por parte del investigador de establecer una versión verdadera de la realidad. La otra objetividad está vinculada a los procedimientos, que hace referencia a que los métodos y técnicas utilizadas pretenden evitar o eliminar la parcialización del juicio personal en la descripción y valores de fenómenos estudiados. Tenemos otro de requisitos de calidad que ha de cumplirse en las conclusiones presentadas en el informe final de investigación. Tenemos la confiabilidad. Proporciona a los instrumentos y datos recogidos la exactitud y la consistencia necesarias para efectuar
las generalizaciones de los hallazgos derivadas del análisis de las categorías de estudio. El propósito del investigador es seleccionar aquellos métodos que permitan demostrar la confiabilidad al proceso investigativo, garantizando credibilidad en los datos y resultados obtenidos. Y por último requisito, tenemos la validez interna y externa. Estos dos criterios de validez de la investigación cualitativa son los que certifican y legitiman la autenticidad de la información obtenida y presentada en la investigación realizada. Para Galeano, en el 2003, señala que la validez es el grado de coherencia lógica de los resultados y la ausencia de contradicciones con los resultados de otras investigaciones ya establecidas. La validez interna hace referencia a la credibilidad con que han construido los resultados. Por lo tanto, esta validez está relacionada con la calidad y la riqueza de la información recabada. La validez externa también es denominada como transferibilidad, que se define como la capacidad que tiene la investigación para ser aplicada, transferida a otros estudios o contextos de la realidad social. Para Ballesteros, en el año 2014, la define con el grado con que puede aplicarse los resultados de una investigación a otros sujetos y contextos. Bueno, hemos terminado por esta sección. Gracias.